Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Medicina, Anatomía 2, Sección Microanatomía. Docente, Dr. Aldo Francisco Hernández Aguilar. Integrantes, Lester Adoni Martínez Martínez, Melissa Stephanie Celaya Rodríguez, Crisia Isela Rivas Granados, Rosa Araceli Navarro Canales, Freddy Antonio Mengíbar Guevara, Rubenia Yameli Turcio Sumansor, Walter Edgardo Urrutia Flores, Edgar Josué Reyes Rivas. Clase práctica número 6. Sistema linfático. Histología del sistema tegumentario. Desarrollo objetivo 2. Analizar las características estructurales histológicas del timo como uno de los órganos linfoides primarios, indicando la función de sus componentes celulares y la función que este órgano desempeña en el sistema inmune. Contenidos: relación del patrón vascular del timo con el concepto de barrera tímica. Importancia del timo en la programación de los linfocitos T. El timo es un órgano que podemos observar acá. Está ubicado en el mediastino superior y anterior, ubicado detrás del esternón. Acá podemos ver el esternón, las costillas, la clavícula. Al quitar el esternón, acá podemos ver el timo detrás del esternón. El timo comienza a involucionar a partir de la pubertad. Sus componentes son reemplazados por tejido adiposo que nunca dejaría de producir linfocitos, ya que es su principal función. El timo es un órgano linfoepitelial. El timo tiene derivados de la tercera bolsa faríngea o tercera bolsa branquial. Sus células linfoides provienen de la médula ósea que van a migrar al timo. La estructura del timo. El timo está dividido en dos lóbulos y estos lóbulos se subdividen en lobulillos por medio de tabiques de tejido conectivo. Estos tabiques de tejido conectivo salen desde la cápsula que rodea a todo el órgano y cada uno de estos lobulillos mide aproximadamente 0,5 a 2 milímetros de diámetro. El timo presenta una corteza y presenta la médula. La corteza es muy basófila porque contiene abundantes linfocitos. La médula es más pálida porque en él predominan las células epiteliales que son más acidófilas. Las principales células del timo son los linfocitos, estas son células epiteliales, sino-reticulares y en menor medida también contiene macrófagos. Las células sino-reticulares que conforman el parénquima del timo son bastante estrelladas y estas forman como una red tridimensional que delimitan los compartimientos. Esos compartimientos van a ser ocupados por los linfocitos producidos por el timo. El timo también presenta 6 tipos de células. El primer tipo de células del timo son las subcápsulos perivasculares, el segundo tipo son las células corticales, el tercer tipo son las células corticales internas, el tipo 4 son las células corticales profundas, el tipo 5 son las células córtico-medulares y un tipo 6 que son las células medulares. El timo posee diversas funciones, pero su principal función es la producción de los linfocitos T. Una vez maduras estas células, dejan el timo y se van a transportar a través de los vasos sanguíneos a los ganglios linfáticos y también se van a transportar hacia el vaso. El timo también produce hormonas. Las diversas hormonas que produce el timo, la timosina, la timopoietina, la timulina y el factor humoral tímico. El timo también posee una rica irrigación sanguínea arterial que procede de las arterias tiroideas inferiores, de las arterias intercostales anteriores y la arteria torácica interna. El drenaje venoso del timo llevado a cabo por las venas que desembocan en este órgano correspondientes a las venas brachiocefálicas izquierda, a la vena torácica interna o mamaria interna y a la tiroidea inferior. Todos los vasos linfáticos del timo desembocan en los ganglios linfáticos paraesternales, en los ganglios linfáticos brachiocefálicos y en los ganglios traqueobronquiales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la barrera hematotímica.
Es la barrera que separa a los componentes sanguíneos de los componentes del parénquima del timo. Esta barrera evita el ingreso de antígenos que amenacen a los linfocitos T. El intercambio del timo se puede decir que se da ya que la sangre entra al timo a través de una arteria aferente que se ramifica siguiendo los tabiques del conjuntivo. Los vasos sanguíneos que transitan por el tejido linfoide presentan una barrera de protección especial. El endotelio de estos vasos es continuo y presenta una lámina basal continua y gruesa, formada por células reticulares y endoteliales. Envolviendo a los capilares hay una capa adicional de células reticulares. Los vasos que transitan por la médula no presentan esta barrera. Las vénulas de la médula deben permitir la entrada de linfocitos T en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, poseen un endotelio monoestratificado plano convencional. Luego tenemos a los componentes de la barrera hematotímica. Estos son endotelio del vaso. Luego tenemos a la membrana basal del endotelio, que está en línea rosada, y los macrófagos, que son estos. Luego tenemos el tejido conectivo perivascular, que sería todo esto amarillo. Luego la membrana basal de las células citorreticulares, que sería esta otra línea rosada. Y el revestimiento continuo de las células citorreticulares, que sería la última capa rosada. La relación del patrón vascular del timo con el concepto de barrera hematotímica. El aporte vascular de la corteza forma una barrera hematotímica, la cual es muy potente para evitar que las células T en desarrollo entren en contacto con macromoléculas de células sanguíneas. Los linfocitos. Estas son las principales células funcionales del sistema linfático o también llamado sistema inmunitario. Son los granulocitos más comunes y constituyen alrededor del 30% del total de los leucocitos que se encuentran en la sangre. Estas células representan células inmunocompetentes recirculantes, es decir, células que han adquirido la capacidad tanto de reconocer como a responder ante antígenos y se hallan en el tránsito de un tejido linfático hacia otro tejido. Conocemos tres tipos de linfocitos de acuerdo a su tamaño, y entre estos tenemos a los linfocitos pequeños, a los linfocitos medianos y a los linfocitos grandes. Su diámetro puede variar de 6 a 30 micrómetros dependiendo del tipo de linfocito que sean. Y los más comunes o los que representan la mayor cantidad son los linfocitos pequeños con un 90%. Desde el punto de vista funcional existen tres tipos de linfocitos distintos. Tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK, o también llamados linfocitos asesinos o linfocitos killer. Ahora les voy a hablar un poco sobre la hematopoiesis de los linfocitos T. Como sabemos, las células sanguíneas se originan de una misma célula, la cual es la célula hematopoietica pluripotencial. El desarrollo y la predestinación de las células progenitoras linfoides comunes dependen de la expresión de diferentes factores de transcripción. Aunque los linfocitos pueden proliferar en diferentes sitios linfáticos periféricos, el sitio primario en el cual los linfocitos proliferan en los seres humanos sigue siendo la médula ósea. La progenie de las células progenitoras linfoides comunes, que se expresa en el factor de transcripción GATA3, está destinada a convertirse en linfocitos T. Estas células abandonan la médula ósea en forma de linfocitos pre-T, en donde completan su diferenciación y educación de células químicas, proceso del cual vamos a hablar más adelante. Posteriormente vuelven a la circulación en forma de linfocitos T. Generalmente estas son células pequeñas y representan una muy corta duración en su vida. Ahora hablaremos de los tipos de linfocitos T. Se han identificado varios tipos de linfocitos T: citotóxicos, operadores, suspensorios y de gamma delta.
Ahora bien, los linfocitos T citotóxicos son células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos CD8 son células T sensibilizadas en forma específica que reconocen antígenos que a través han sufrido transformaciones neoplásicas. Los linfocitos T cooperadores son decisivos para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño. El antígeno unido a una molécula de MHC2 es presentada por células presentadoras de antígeno, como los macrófagos o aún linfocitos T CD4 cooperador. Los linfocitos T reguladores o suspensorios, los tenemos aquí, constituyen una población de linfocitos T diversas en cuanto a fenotipos que pueden sufrir funcionalmente una reacción inmunitaria frente a un antígeno extraño o propios mediante la influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. El CD4, CD525 y el FOXP3 son ejemplos clásicos de células que pueden inhibir la capacidad de linfocitos T para iniciar una respuesta inmunitaria. Por último, tenemos los linfocitos gamma delta. Son una población pequeña de linfocitos T que pueden poseer un TCR distinto en su superficie. Ahora hablaremos de la función de estos linfocitos, los linfocitos T. Los linfocitos T intervienen en la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Se generan a partir de células madres situadas en la médula ósea. Luego, alrededor de la 8ª semana del desarrollo fetal, se dirigen por el torrente sanguíneo al timo, en el lugar donde maduran. Es decir, aprenden a reconocer lo propio. Estos linfocitos no son capaces de reconocer por sí solos a un antígeno. Esto se debe a estar unido a otra molécula. Los linfocitos T atacan a células infectadas por virus o células cancerosas, si las reconocen como tales. Por último, tenemos que las células T no producen anticuerpos. Estas células poseen en su membrana células receptoras que lo unen a las células infectadas. Programación de los linfocitos T en el timo. Maduración. El timo es el sitio de educación de los linfocitos T. Durante la vida fetal, el timo está poblado por células madres de linfocitos multipotenciales que provienen de la médula ósea y están destinados a convertirse en linfocitos T inmunocompetentes. La maduración y la diferenciación de las células madre en linfocitos T inmunocompetentes se denomina educación timocítica. Este proceso se caracteriza por la expresión y desaparición de antígenos CD superficiales específicos. Respuesta inmune relacionada a los linfocitos T. La inmunidad celular es la respuesta específica en la que intervienen los linfocitos T en la destrucción de los agentes patógenos. Los linfocitos T atacan y destruyen células propias, tumorales o infectadas. Fases de la respuesta inmune. Cuando una sustancia extraña entra al organismo, la respuesta inmune mediada por estas células se activa y se desarrollan 3 fases: el reconocimiento, la activación y la fase efectora. El reconocimiento es la unión de los antígenos extraños a receptores específicos de linfocitos maduros. La activación es la proliferación, expansión y diferenciación hacia células efectoras. Acontecimiento como consecuencia del reconocimiento requiere de la participación de 2 señales: el antígeno y las células colaboradoras, con participación de moléculas coestimuladoras. Y la fase efectora, se desarrollan las funciones que llevan a la eliminación del antígeno. El mecanismo de actuación para cada linfocito T es distinto, no obstante, se disparan mediante la presentación de antígenos. El agente patógeno es capturado por las llamadas células presentadoras del antígeno CPA, generalmente macrófagos.
que degradan esos antígenos. Al degradarlos, pequeños péptidos, unos 10 aminoácidos aproximadamente, de las proteínas externas del agente patógeno se unen de forma específica en un surco existente en el complejo de mayor histocompatibilidad o MHC del macrófago. Este macrófago activado se moviliza por el torrente sanguíneo hasta encontrar linfocitos a los que activará. Caso clínico: un pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom atendió a un neonato por presentar daños en el paladar, problemas cardíacos, hipocalcemia y boca pequeña. El pediatra, basado en sus signos y síntomas, decide indicar una radiografía de tórax y análisis de sangre para determinar problemas inmunitarios. Lo que la radiografía de tórax indicó una insuficiencia del timo, lo que provoca una maduración incompleta de las células T, lo que es una malformación congénita llamada síndrome de DiGeorge. Este síndrome fue establecido en 1965 por DiGeorge. Describió la asociación entre déficit inmunológico mediado por células T, hipoplasia y aplasia del timo, hipoparatiroidismo congénito y leve dismorfología facial. Posteriormente, se incluyó cardiopatías congénitas, entre las que sobresale interrupción del arco aórtico, tronco arterioso y tetralogía de Fallot. Casi simultáneamente aparecieron las primeras publicaciones del síndrome velocardinal. Se trata de una afección autosómico dominante caracterizada por dismorfologías faciales, anomalías palatinas y malformaciones cardiovasculares. Se estima una incidencia de 1 a 2.000 recién nacidos, lo que significa que esta condición sería uno de los trastornos genéticos más comunes en los seres humanos. El origen se debe a una alteración del desarrollo de los elementos epiteliales del timo, derivados de la segunda y tercera bolsa faríngea. El defecto genético se localizado en el cromosoma 22U11. Se caracteriza por la presencia de cardiopatías congénitas y malformaciones faciales. Los niveles de células T generalmente son bajos, en uno que puede o no ser suficiente para ofrecer una defensa adecuada. Los niños afectados mueren de infecciones severas dentro de los primeros meses o primer año de vida. Las bases genéticas de la enfermedad son claras e implican en una deleción del cromosoma 22, producido por un error en la meiosis, debido a una deleción del brazo largo de este cromosoma. El síndrome es 2 veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Muchos de los lactantes presentan convulsiones debido a una hipocalcemia, que esta hipocalcemia es causada por el desarrollo anormal de las glándulas paratiroides. La hipocalcemia es una baja de calcio de los niveles normales, que son de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro. Algunos defectos cardíacos que presenta este síndrome son la tetralogía de Fallot, que se debe a una división desigual del cono causado por el desplazamiento hacia adelante del tabique cono-trucal, arcos aórticos interrumpidos y los defectos sectales ventriculares. Los procedimientos para diagnosticar este síndrome son análisis de sangre y estudios para determinar problemas en el sistema inmunológico, una radiografía de tórax, una ecocardiografía y estudios de hibridación in situ fluorescente, que este estudio está diseñado para detectar la supresión de pequeños grupos de genes. El tratamiento que se le puede dar a estos niños que tienen el síndrome de DiGeorge, aún no existe alguna cura para este síndrome, pero existen muchas terapias e intervenciones médicas que pueden ayudar a mejorar a los síntomas asociados. Referido a los defectos cardíacos,
puede requerir medicamentos para mejorar la función del corazón o cirugía correctiva. Desarrollo psicológico y del cuerpo, debido a que existe un retraso en el aprendizaje y en su desarrollo. Se necesitaría una terapia para inmunodeficiencia y en algunos casos sería una urología, ya que algunos bebés con este síndrome tienen problemas en sus riñones. Aquí tenemos una microfotografía de corpúsculos de Hasa en la médula tímica. Es un corte coloreado con hematoxilina y eosina. En la médula la densidad de linfocitos es menor, lo que le da un tono rosa en las preparaciones teñidas con hematoxilina y eosina. Al tener una menor densidad de linfocitos es más fácil distinguir las células epitelio-reticulares en la médula. Una estructura característica de la médula del timo es el corpúsculo de Hasa. Se trata de una estructura en forma de láminas concéntricas, y esto es producto de la degeneración de las células epitelio-reticulares y crece con edad. En el centro de un corpúsculo tímico pueden hallarse indicios de queratinización, lo cual no es una sorpresa, dado que estas células derivan del epitelio faríngeo. Los corpúsculos tímicos son componentes multicelulares activos desde el punto de vista funcional, distintos desde el punto de vista antigénicos y exclusivos de la médula del timo. Aunque su función no se conoce bien, se cree que los corpúsculos de Hasa van a producir las interleucina 4 y 7, que actúan en la diferenciación y educación de los linfocitos T en la médula. Son en forma de espiral, como las catafilas de una cebolla, simulando capas de hojas modificadas. En el caso de los corpúsculos, son capas concéntricas de células epiteliales aplanadas, cuyo número va a ir aumentando con la edad de la persona. Las células de tipo C pueden queratinizarse de manera intensa e incluso calcificarse. Los macrófagos aparecen en cantidad moderada en la corteza, pero son más abundantes en la médula. Se encuentran en las mallas de retículo epitelial y a menudo se detecta la presencia de restos nucleares provenientes de los linfocitos muertos fagocitados. Con el microscopio óptico es difícil distinguir los macrófagos de las células reticulares epiteliales en los preparados comunes. Las células dendríticas interdigitantes se encuentran en gran cantidad en el límite córtico-medular y también en la médula. Al igual que los macrófagos, se ubican entre las mallas del retículo epitelial y tienen largas prolongaciones ramificadas, en íntimo contacto con gran cantidad de linfocitos. Las células dendríticas interdigitantes y los macrófagos van a expresar ambos. Se van a expresar como células presentadoras de antígenos profesionales. Al igual que las células reticulares epiteliales, intervienen en la maduración de los linfocitos. Los linfocitos del timo son similares en aspecto a los linfocitos de otros tejidos y órganos. Se van a localizar entre las mallas del tejido epitelial y en la corteza aparecen tan densamente empaquetados que ocultan casi por completo las prolongaciones de las células. Por lo contrario, los linfocitos son mucho más escasos en la médula. En cuanto a la involución del timo, alcanza su peso máximo en el periodo previo a la pubertad y la producción de linfocitos T es mucho más en este lapso de tiempo. En la pubertad comienza a disminuir el peso y la transformación del parénquima en tejido adiposo. La disminución de cantidad de linfocitos comienza ya a la edad de 1 año. Esta involución estaría ocurriendo con rapidez al principio, pero después disminuye la velocidad en la edad adulta. En forma gradual se reemplaza la mayor parte del parénquima, sobre todo en los linfocitos por tejido adiposo, en el que se observan zonas dispersas de células reticulares epiteliales. Sin embargo, durante toda la vida persisten restos de parénquima y tanto las investigaciones en animales como en la experiencia clínica sugieren que el timo se mantiene funcionante con capacidad para producir nuevos linfocitos T. La extirpación del timo solo afecta en grado mínimo las funciones de los linfocitos T. En apariencia no es necesaria la producción de grandes cantidades de nuevas células T, una vez que se han formado los linfocitos T periféricos suficientes
lo cual en los seres humanos ocurre ya en el nacimiento. El timo representa una parte fundamental del sistema inmune. Es necesario para el desarrollo de los linfocitos T, de la base de la inmunidad celular, y asimismo contribuye a la respuesta inmunológica humoral. El timo recibe las células madre de los linfocitos T, del saco vitelino, del hígado, más tarde de la médula ósea, a través del torrente sanguíneo. El timo es un órgano linfoepitelial parenquimatoso, activo en animales jóvenes e involuciona con la edad. Permite la proliferación y diferenciación de linfocitos T. Produce timosina. Las características histológicas que podemos observar en el timo, primero tenemos un estroma grueso, que contiene una cápsula que envía unas prolongaciones denominadas trabéculas que dividen el órgano en nodillos. También encontramos lo que es el hilio. En segundo lugar, el estroma fino, que está formado por células reticuloepiteliales, y el parénquima, el cual se divide en una corteza y una médula. La corteza es abundante en linfocitos maduros y macrófagos. La médula es abundante en linfocitos jóvenes, linfoblastos y macrófagos. Las células reticuloepiteliales involucionan en el corpúsculo tímico. Los órganos linfáticos encapsulados se conocen así a ciertos órganos linfáticos formados por la asociación de tejido linfático, ya sea en forma de tejido linfático difuso o en forma de cordones o de folículos, rodeados de una cápsula conjuntiva que los separa o aísla de otras estructuras u órganos vecinos. La médula tímica presenta un color más pálido y posee una menor población celular linfática por unidad de superficie. Casi el 5% del total de linfocitos que alberga la corteza son todos ellos linfocitos pequeños que en la corteza se han vuelto linfocitos T inmunocompetentes. También existen células dendríticas, macrófagos, aunque de menor tamaño que los de la corteza, algunas células plasmáticas y también cebadas. Estas últimas llegan al parénquima a través de la irrigación sanguínea medular. En la médula se localizan tres tipos de células reticuloepiteliales. Las células epiteliales reticulares tipo 4 se localizan debajo de las células reticulares tipo 3 de la corteza. Junto con ellos forman el límite córtico medular tímico. Poseen un núcleo voluminoso con cromatina distribuida en grumos gruesos. El citoplasma es acidófilo y contiene abundantes tonofilamentos. Las células epiteliales reticulares tipo 4 son las células que forman el retículo celular de la médula. Poseen prolongaciones gruesas y escasas, unidas entre sí mediante desmosomas. Estas son uniones que permiten mantener íntimamente unidas a las células a través de las carterinas. Los núcleos son de forma variada, de contornos precisos y cromatina perinuclear distribuida uniformemente. Y el último tipo de células, que son las células epiteliales reticulares tipo 6, que forman una estructura característica de la médula tímica, que son los corpúsculos de Hazard. Estas consisten en la disposición concéntrica de las células reticulares alrededor de posiblemente restos celulares de linfocitos T muertos, que son los corpúsculos de Hazard. Son estos que se pueden observar en la lámina, que se consideran que son un acúmulo de estos linfocitos T muertos. Poseen un tamaño variable que puede medir de 20 hasta más de 100 micrómetros de diámetro. Se tiñen intensamente con adenosina, aunque algunas más internas suelen poseer gránulos basófilos de queratoyalina, que son esos gránulos que se pueden observar con un color más teñido, más fuerte que los corpúsculos de Hazard. Se piensa que son las únicas células epiteliales reticulares que pueden derivar del ectodermo. En ciertos casos están sumamente queratinizadas o cornificadas e inclusive pueden llegar a calcificarse.
Son las células reticulares más grandes y de tinción más pálida. Como se puede observar, los gránulos poseen una tinción más oscura que los corpúsculos de Hassel. Algunas de las células son redondeadas y otras son aplanadas. Sus estructuras comprenden un núcleo eucromático con nucleolo prominente, un citoplasma con retículo endoplasmático en forma de una gran cisterna larga. También hay estructuras celulares de 20 nanómetros de diámetro por su interior electrodenso. Estas células forman los corpúsculos de Hassel. Son características de la médula tímica. Tiene alrededor de 100 micrómetros de diámetro y están formadas por masas concéntricas de células reticulares aplanadas unidas por numerosas dendrosomas y contienen abundantes haces de filamentos internos. Pueden verse como los gránulos de queratoielina e incluso lipídicas. Las células de la porción central pueden perder el núcleo y asemejarse a las células superficiales en la epidermis de la piel, y otras veces pueden degenerar y calcificarse. Aunque no se sabe bien cuál es la función de estos corpúsculos, se piensa que actúan en el proceso de maduración de linfocitos T en la médula tímica.